Cuando prospera nuestra alma es cuando logramos tener una mentalidad estable, aún a pesar de las emociones, aún a pesar del contexto, aún a pesar de que quizás otros o yo sea el único en 1 kilómetro a la redonda que ande desmotivado y todo el mundo anda desmotivado. Hoy día podíamos ver en las noticias cómo se está cumpliendo a cabalidad otra más de las promesas del Señor, profecías bíblicas. Podíamos ver, y quiero contextualizarme porque sé que algunos vienen del trabajo y no han visto las noticias, pero Rusia ha declarado la tercera guerra mundial si es que Ucrania se está metiendo se mete a la OTAN. ¿Saben lo que está haciendo Ucrania ahora, el gobierno de Ucrania? Están viendo si es que tienen algún nexo con Israel para que Israel los defienda. Entonces, si eso pasa, el primer país con el cual Rusia se va a agarrar es con Ucrania y en consecuencia con Israel. Y ya ha conversado con aliados y tiene de aliado a Turquía. Entonces, están pasando cosas. Y conversaba hace un tiempo atrás con algunos de ustedes y veíamos y decíamos, están las evidencias ahí y hay gente que está adormecida. Y tú le dices, 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 y parece que como que me recuerda un poco un gráfico que tenía hace mucho tiempo atrás cuando llevaba a uno de los hermanos de Christopher y Sandra me decía, tengan cuidado porque estos chicos tienen el sueño pesadísimo. Nosotros pensábamos que no era así, pues yo pensaba que hablaba en broma y nosotros lo remecíamos y le decía, ya, despierte, hay que bajarse la micro, y estaba, y hacía. Y espiritualmente hay gente que está tan adormecida, está tan inerte en su sueño, que pareciera que puede venir exactamente una de las más grandes alertas de parte del Señor para este tiempo, que nos llama a ser más comprometidos y a profundizar más nuestra relación, pero pareciera que no reaccionan. Entonces, nuestro compromiso, nuestra visión no es enfocarnos y lamentarnos en eso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla respecto de profetas que vieron eso y que les generó ansiedad y les generó angustia. ¿Sabe cuál era uno de ellos? Era el profeta Elías, si mal no recuerdo. Cuando vio que Dios había hecho tremendo y semejante milagro y el pueblo estaba pero en cualquiera. Y decía, y queriendo morirse, se abandonó al desierto y le dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque estaba menospreciando su llamado. Al menospreciar nuestro llamado, empezamos nosotros a bajar nuestras defensas y le abrimos literalmente la puerta de par en par al enemigo para poder decirle, invitarle, oye, ven y roba mi casa. Entonces, esa es una de las labores que el Señor a nosotros nos dice, estén alerta, porque para ser más que vencedor, y en todo el contexto de las cosas, no cuesta tanto o cuesta más mantenerse en la victoria que llegar a la victoria. Llegar a la victoria podemos ser ayudados, llegar a la victoria podemos tomar ejemplos de otros, pero mantenernos en una actitud victoriosa es lo que no todo el mundo hace. Y ahí es cuando nosotros necesitamos tener la parte de Dios para que nosotros podamos hacer las cosas bien. Cuando existe un ser humano comprometido con Dios, siempre va a funcionar bien en todo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que cada cosa que nosotros hagamos sea para el Señor, como para el Señor. Trabajo como para el Señor, sirvo como para el Señor, ministro como para el Señor. Entonces ayer veíamos eso y decíamos, nada hagan por contienda o por vanagloria. De otra parte dice, nada hagan murmurando. Nada lo hagan así como, gracias Señor, pero quiero puro separarme del hermano que está al lado porque me cae pésimo. No es eso, sino que es poder manifestar la gloria de Dios y la victoria que el Señor nos da a través de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos capaces de hacer en nuestra área, en nuestras fortalezas. En los momentos de mayor dificultad puede surgir la mayor victoria de tu vida cuando tú eres estable ante los ojos del Señor. Vamos rapidito porque yo quiero terminar una idea el día de hoy y tenemos un tiempo limitado para poder exponerla. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Es el texto troncal de la serie Más que Vencedores. Todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo te voy a librar de la ansiedad. No está diciendo te voy a sacar ahí al tiro de inmediato de la angustia, sino que dice todas las cosas, lo bueno y lo malo.
Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces, la visión correcta del Evangelio no somos nosotros como hombres o como mujeres. Es Jesús. Jesús es el modelo de nuestra vida. Jesús debe ser nuestra fuente inagotable. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Seguimos. Dice el siguiente, y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, lo veíamos la vez anterior. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Quédate ahí, Génesis, por favor, en la anterior. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Enfoquémonos en las primeras dos. Dice, tribulación o angustia. ¿Cuál es la peor pandemia? Más que el coronavirus y la viruela del mono que está ahora atormentando a la sociedad en este siglo, es la angustia. La tribulación no tiene que ver con la gran tribulación solamente del Apocalipsis, sino que tiene que ver con un alma que está siendo oprimida, que está siendo turbada, una persona que está siendo constantemente atacada mentalmente por pensamientos negativos, una persona que se menosprecia a sí mismo. Y puedo arriesgarme más a poder decir, un ministro de Dios que menosprecia su llamado. Alguien que está diciendo, ¿será real lo que Dios quiere para mí cuando no estoy viendo nada? Una persona que está auto boicoteándose, como decíamos la vez pasada, tribulación o angustia. Y a Dios gracias todavía no lo estamos sufriendo tanto. Dice, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esta parte quizás no tiene tanto que ver, pero quiero contextualizarlos. Hace un tiempo atrás le llegó una carta a Mark Zuckerberg. ¿Quién es Mark Zuckerberg? El colorincito que es el dueño de Facebook y de Instagram. Le llegó una carta de una asociación de gente atea que dijo que querían tener una reunión con él ahora porque en las redes sociales había demasiado proselitismo religioso. Entonces dijeron que querían empezar a atajar ese tema. Lograron que antes se pudiera hacer publicidad respectiva, en un área donde el Señor me ha puesto ahí a poder trabajar, hay una visión ahí con respecto a eso, y había una manifestación directa para poder hacer y poder proclamar el mensaje a través de mensajes en las redes sociales. Hoy no, hoy día ya no se puede ya directamente, pero sí puedes segmentar los videos de tarot, de horóscopo, de las piedritas mágicas, de la galleta de la fortuna. Sí puedes proclamar el mensaje Halloween, pero algo de la iglesia no, es porque puede dañar la imagen de la sociedad. Me están discriminando porque me están diciendo algo. No queremos proselitismo religioso. Entonces, quizás no estamos viviendo lo que está pasando en Medio Oriente. En Medio Oriente a uno es un riesgo, estás arriesgando tu integridad física al hecho de poder venir a la iglesia. Pero Marco Vidal dijo, nunca pienses que por vivir en una sociedad occidental no estás siendo perseguido. Es el mismo perro con otro collar. No es que no sea igualmente enemiga. Todo lo que no esté en Cristo, lamentablemente lo ha tomado y lo ha amotinado el diablo. Literal, no hay término medio, por más que te lo quieran rayar. Por más que quieran decir, no, es que hay grises algunas cosas, o es, hasta un futbolista dijo, o es negro o blanco, gris jamás. Entonces acá cuando hablamos de ser más que vencedor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Existe tribulación ahora en esta sociedad? Sí. ¿Existe angustia? Mucho más. ¿Existe persecución? Ahora en este contexto estamos hilando más fino, pareciera que hiciéramos una raya en el agua para poder darnos cuenta, pero sí existe. Existe hambre, claramente. Hay pobreza, hay desnudez, hay gente que está pasándolo mal, claramente.
Esther me comentaba cómo pasaba en países incluso de primer mundo, donde hay gente que muere congelada en invierno por esperar la micro, por ejemplo. Gente que está en situación de calle, que tiene su riesgo, y acá en Chile también ocurre, también pasa. Entonces, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Ahora ya no es espada, es amenaza, se refiere a amenaza de guerra, dice en esta parte. ¿Estamos viviendo algo parecido? Hoy día nos desayunamos con eso. Dice la siguiente, gracias Génesis, dice la siguiente: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Dice, antes, aún a pesar de la tribulación, aún a pesar del estrés, aún a pesar de la angustia, aún a pesar de que te hagan bullying porque eres cristiano, aún a pesar de que pasen tantas cosas, guerra y rumores de guerra, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Te lo cree en esta noche? Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Aquí quiero detenerme de nuevo. Leámoslo completo. Gracias a Génesis. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay otro problema que necesitamos apuntar también. Hay problemas espirituales que muchas veces batallan contra la gente que está siendo ministrada por espíritus inmundos, como dice su palabra. Y aquí me quiero poner un poquito más espiritual. Y hay veces que nosotros le damos tanto poder al enemigo cuando el Señor ya venció al enemigo en la cruz. Y necesitamos nosotros tomar esa posta, necesitamos nosotros tomar ese testimonio para poder decir, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Cristo Jesús yo no me imagino, queridos hermanos, de repente nos lastimamos entre nosotros mismos cuando le damos tanta ministración a las cosas que son negativas y que vienen de parte de Dios, cuando el Señor nos ha dado poder y nos ha dado autoridad para poder reprender toda cosa maligna en el nombre de Jesús. Entonces no me imagino un Cristo con la misma mentalidad que en este tiempo diciendo, uy, hay un endemoniado, me voy a arrancar, voy a pedirle a mi pastor, mejor al rabino, que pueda orar por él para que él se arranque. Entonces vivimos en una sociedad tan bombardeada por cosas, vivimos en una sociedad tan bombardeada por imágenes, y quiero ir un poquito más punzante a pretexto de que en próximas semanas se va a celebrar Halloween también. Vivimos en una sociedad que está tan contaminada de imágenes demoníacas, de imágenes satánicas. En un concierto de reggaetón, uno de los hombres que ahí decía que era el rey del reggaetón, puso una cabra ahí hablando con sangre en la imagen, y toda la gente bailando. Joel, ¿está satanizando? No. Estoy mostrando ahí una de las cosas que están pasando. Otras películas de terror que ahora manifiestamente están mostrando. ¿Usted cree que hay fila para poder hacer, por ejemplo, no sé, una historia, una película de cómo el Espíritu Santo se manifestó en algo? No la ven ni en Netflix. Pero el muñequito que tiene el serrucho ahí, el mundo la ve y tiene éxito. Vivimos nosotros bombardeados en eso y le otorgamos muchas veces más poder. No veo a Jesús contra el endemoniado gadareno, se llamaba, que decía que tenía una legión de demonios en contra de él. Una legión. ¿Saben cuánto eran? Aproximadamente más de 15,000 demonios contra uno. 15,000 contra uno. ¿Sabes lo que hicieron esos demonios? Dijeron, no nos atormentes porque sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Danos permiso para irnos de aquí. 15,000 contra uno. Entonces, en Juan capítulo 17, Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y se la doy también a ustedes. Es decir, que nosotros podemos replicar lo que Cristo hizo. ¿Y podemos tener la victoria con todo lo que había explicado, la vueltita que me había dado antes? Sí. Entonces dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí habemos varios que somos antiguos, no quiero echar en cara el tema de la edad, pero una de las primeras canciones que nos aprendíamos en la guitarra era una que decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia. Y era una canción bien movidita, era bien noventera de la época, y la gente lo declaraba. No todos quizás lo entendimos, pero cuando empezamos a leer esto y la literalidad de las palabras, nos vamos dando cuenta de que una vida que está entregada absoluta, total y explícitamente al Señor, siempre será una vida protegida. Siempre será una vida que va a estar estable, aún a pretexto de las situaciones complejas o las situaciones complicadas. Les dejé pegada la melodía, parece. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Habíamos dicho anteriormente, es permanecer en lo que hemos creído, ser responsables con nuestro llamado también. No puedo dejarme calladito de otra canción, esa pequeña luz tiene que brillar, no la puedo dejar debajo del almud, no puedo dejarlo debajo de la mesa, no puedo dejarla escondida, tengo que sacarla a la luz. Ser responsables con nuestro llamado, confiar en Dios cuando las cosas estén imposibles. Lo creíamos, aunque no pueda haber, todo está sobrando, lo decíamos. Creer en sus promesas cuando no veamos nada. Tomar decisiones de fe en circunstancias difíciles. Aquí yo les puedo decir, ¿cómo se puede hacer? Literalmente pregúntele al Señor, ¿cómo? Literalmente. Señor, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Tengo esta duda, Señor, ¿cómo la soluciono? Y el Señor te va a responder, querido. El Señor te va a dar respuesta. Tomar decisiones de fe en circunstancias difíciles, forjar un carácter semejante al de Jesús. ¿Sabes? Nosotros usualmente solemos predicar mucho acerca de la gente que aceptó a Jesús. Solemos predicar a mucha gente que hizo ahí, que abrió su corazón, gente complicada. Por ejemplo, yo recuerdo el centurión, los recaudadores de impuestos, gente importante de la época. Jesús llegó, pero también hubo gente que rechazó a Jesús. Y dentro de los que rechazan, los más conocidos son los 9 leprosos, que a Jesús le había obrado un milagro. Era sanarlo en esta época de la viruela del mono o del coronavirus en el instante. Y de esos 10, lo hizo en 10 al mismo tiempo, de esos solamente volvió 1. Y el resto, ¿dónde fue? Después la Biblia no dice nunca más a dónde estuvieron. La otra parte, el joven rico, era tremenda. Un pastor de esta época hubiera pensado, y qué bendición más grande, el joven rico, tremenda ofrenda, diezmo, una persona que es tan educada, que viene conmigo y que va a estar aquí, va a ser tremendo aporte a la iglesia. Aquí vamos a despegar literalmente como un cohete, vamos a hacer, pero vamos. Y de repente le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué debo hacer para poder heredar la vida eterna? Y Jesús le da en donde más le duele y le dice, vende todas tus cosas, dale el dinero a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que el joven de la misma forma tomó una cara desilusionada, se vino por donde mismo vino, porque tenía, decía, muchas posesiones. Muchas posesiones. Entonces, ahí está la gran batalla del hombre en este siglo. La gran batalla del hombre en este siglo. O me abandono total y absolutamente a Dios, o me las veo por mí mismo. Y cuando se la ve por sí mismo, trabaja. No le da tiempo a su familia, no le da tiempo a Dios, no le da tiempo a los intereses que ellos le van a dar al final de su vida. Hemos visto casos incluso de personas que han trabajado tanto que ya desde los 55 para adelante ya el cuerpo le empieza a alertar de ciertas cosas y al final después empiezan a pasar complicaciones, enfermedades. Nosotros en mi antiguo trabajo hablamos y nos tiramos ahí medio en broma, medio en serio, decía no vale la pena gastarnos tanto para después gastar todo el dinero en el psicólogo, en el psiquiatra o en licencia, porque al final todo lo que uno gana después lo va a terminar gastando en salud. Entonces, la palabra era enfática en esto. Entonces dice, ¿de qué vale conquistar el mundo entero si pierdes tu alma? Porque por más que estudiemos, por más buenos que seamos, nos va a ayudar ¿cuánto? 20 años, 30 años. Y después de eso nos vamos a llevar al otro lado nuestro título. No. Entonces, ¿qué mejor que poder decir, Señor, yo estoy aquí porque entiendo que mi llamado es un llamado eterno? Yo estoy aquí, Señor Jesús, porque sé que cuando tú me dices más que vencedor, que quieras que yo sea más que vencedor, no es solamente para que yo sea más que vencedor el día de mañana en el trabajo, en mi caso el día de mañana en la audiencia, no es solamente para eso, no es solamente para que me haga más que vencedor, para que este fin de semana se me pase el estrés. No es que sea más que vencedor para que la próxima semana que me van a evaluar en el trabajo pueda salir bien y me puedan
estoy declarando aquí algo, me puedan aumentar el sueldo, me puedan renovar, me puedan subir de rango en el trabajo. No es solamente eso, sino que el Señor te da la victoria a través de la cruz en algo eterno. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice Salmos capítulo 18, verso 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. 1 Juan capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora déjame tirarte una bombita que yo sé que todos sabemos que es así, no es algo nuevo, sino que es algo que se ha venido manifestando, pero que es algo maravilloso de parte del Señor. Su voluntad, su victoria está con la gente que permanece. Su victoria está con la gente que permanece. Ahora, en otro lenguaje lo voy a volver a repetir, pero con otras palabras, como diría Julián Effelbein en Pasapalabra. Lo voy a decir igual, pero en otras palabras. Dios hace más que vencedores a la gente que es estable. Dios hace más que vencedores a la gente que es estable. ¿Y quién es la gente que es estable? Es la gente que está permaneciendo en su voluntad. Hágase tu voluntad, lo cantábamos, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces dice: y cualquiera que, si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces Juan capítulo 15, verso 7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ayer veíamos en el último capítulo del discipulado que era bíblico, por ejemplo, aquel que está comprometido con Dios y decir: Señor, queremos nosotros alcanzar como iglesia otros lados. Señor, queremos agrandar, que venga más gente a la iglesia. Señor, queremos aumentar nuestro número, queremos aumentar la influencia de la iglesia en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro barrio. Y es bíblico. Entonces dice: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, sus palabras en nosotros, pueden pedir lo que quieran. ¿Sabe por qué aquí nos da la confianza? Porque si permanecemos en su palabra, vamos a pedir algo que está dentro de la cobertura de Dios. Entonces, si yo voy y vivo tanto tiempo con mis padres y ya sé más o menos cuál es la realidad de la casa, no voy a estar pidiendo otra realidad que sea absolutamente estratosférica. No puedo pedir, por ejemplo, de regalo para Navidad el último iPhone de oro con incrustaciones de plata o de diamante, sabiendo de que la realidad de la casa es otra, es distinta. Y aparte que ahí sería muy falto de sentido común también. Claramente, porque no habría un sentido común, porque no estoy desconociendo la capacidad de lo que está pasando en la casa. Ahora, si bien es cierto, Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo, y como decía alguien por ahí, Él es el dueño del oro y de la plata, también Él manda a que nosotros podamos permanecer en su palabra. Cuando permanecemos en su palabra, entonces pedimos conforme a su voluntad. Y cada oración que salga de nuestra boca, el Señor nos va a oír. Y va a empezar a cumplir y a dar cumplimiento. Entonces la clave, ¿cuál es la clave? Que me pueden preguntar acá, ¿cuál es la clave, Joel, en todo esto? Entonces la clave es ser gente estable, que entienda su llamado, que no menosprecie lo que Dios ha puesto, que no menosprecie ni tampoco se autosabotee mentalmente ni anímicamente. Lo que Dios te da es algo bueno, es algo correcto, es algo que puede bendecir tu generación, es algo que puede bendecir a tu familia, es algo que puede bendecir a tus vecinos, es algo que puede bendecir a tu iglesia. Pero es tiempo de que nosotros dejemos de menospreciarnos, porque Él nos dio la victoria en la cruz desde el principio y hasta el final. Alguien que pueda decir amén. Entonces dice Salmo capítulo 32, versos 6 y 7, y avanzamos rápido hacia el final. Nos dice: por tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite, me proteges en las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Me proteges en las dificultades y con cantos de liberación me rodearás, dice la versión antigua. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esto de la mentalidad que algunos llaman la mentalidad de reino, y es más bien un tema de mentalidad de Cristo, literalmente,
esto tiene dos facetas. La primera, la faceta personal, el ámbito íntimo, el ámbito personal. Y esto nos ha pasado a todos. Cuando uno anda mal, mentalmente, todo te sale mal. Cuando uno anda mal, anímicamente o emocionalmente, y ustedes van a notar esto, tu cuerpo puede estar en perfectas condiciones, pero si andamos mal de acá, todo, como dice el graffiti, todo me male sal. Nada me va a resultar, va a estar todo oscuro, todo nebuloso. Pero cuando andamos bien, cuando andamos estables, incluso hemos visto casos de gente que ha estado enferma con enfermedades graves, pero ha andado tan bien de acá, que dice, bueno, aún a pesar de todo esto, yo replico las palabras de Job, yo sé que mi Redentor vive. Entonces tenemos las dos alternativas, las dos situaciones, las dos instancias. El punto es el siguiente: mi relación con Dios va tarde que temprano a impactar a la iglesia. Mi relación con Dios va tarde que temprano a impactar a la iglesia. Mi relación de armonía con el Señor, mi buena relación con Dios. Siempre le hemos dicho a los chicos de la alabanza, nuestro peor error es pensar que una sola persona ministra, porque todos ministramos, todos estamos sirviendo, todos necesitamos poner de esto. Hay otros que pueden decir en el grupo de oración, el error es pensar que el que está orando, el que la está llevando, es aquel que está teniendo su relación con Dios, y los demás, bueno, ya estamos en cualquiera nomás, no se preocupen, cuando me toque a mí, y ahí vamos a hacerlo de una forma correcta. No es así. Todos estamos involucrados, todos estamos siendo edificados. Cuando tú eres edificado en el Señor, todos estamos siendo edificados. Es como aquel que trae pan a la casa, no va a traer pan para comer solo y los demás mientras se mueren de hambre, mientras él toma once y come. Y recuerdo una profesora que nosotros teníamos, que el Señor ahí la tenga en su gloria, que era de esa forma. Recuerdo cuando estábamos chicos, nosotros a las 4 de la tarde, y ella iba y en el recreo comía, y nosotros mirando ahí el punto. Y me acuerdo de esta parte para poder enlazar. Cuando existe una falta de relación con el Señor, cuando existe una religiosidad en el tema de la iglesia, muchas veces pasa que hay gente que está gorda espiritualmente, pero no se multiplica. ¿Me explico? Cuando hay gente que no se multiplica porque está tan enceguecida en su realidad, está tan enraizada en su realidad, que no es capaz de poder compartir lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y uno de los modelos mayores y mejores de la palabra en Hechos de los Apóstoles era el tema de la koinonía, del compañerismo. Y la palabra nos llama a nosotros a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, raya para la suma, mi relación espiritual es determinante a la hora de hacer iglesia. Mientras mejor esté con el Señor, se va a notar. Mientras más relación tenga con el Señor, mayormente Dios te va a usar y te va a dar una palabra para poder impactar a los demás. Amén. Entonces vamos rápido en esto. ¿Cómo lo podemos lograr? Primero, orando. Necesitamos orar, necesitamos forjar un hábito de oración. Entonces Filipenses capítulo 4:6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Primera de Crónicas capítulo 16 verso 11 dice lo siguiente: busquen al Señor y su fuerza. Y dice, búsquenlo continuamente. ¿Sabe lo que implica esto? Implica aprovechar cada oportunidad que tengamos nosotros para buscar al Señor. Cada oportunidad, búsquenlo continuamente. Que no sea solamente una situación de jueves y domingo, sino que sea algo de todos los días, de todas las semanas, de poder hacerlo constante y continuamente. Segundo, siendo abundantes en entendimiento y discernimiento espiritual. Se trata de comenzar intencionalmente a normalizar el hecho de ser espiritual. Esta parte me gustaría hacerla en un domingo. Normalizar el hecho de ser espiritual. No que una persona que busque al Señor diga, ay, es tan especial esa hermana, es tan especial ese hermano, sino que la iglesia entera se meta
en el río de Dios, que la iglesia entera pueda decir, es tiempo de abandonar las cosas que hacíamos antes y comenzar a influenciarnos en el hecho de ser espirituales, de poder ser personas que vayamos más, como dice su palabra, boga mar adentro, ir cada vez más profundo en la adoración con Dios. Segunda a los Corintios 10, del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia, vuestra obediencia sea perfecta. Efesios capítulo 6 del 10 al 18, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso, dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Porque aquí ya está admitiendo ya que el ataque del diablo es constante en contra de los escogidos, contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino que contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No quiero decir, queridos, que el todo es espiritual, sino que hay cosas prácticas, pero tampoco hay que dejar de lado esto. Dice, contra espíritu maligno de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniendo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por los creyentes en todas partes. Más claro, echarle agua. Está pero clarísimo. Último, fomentando el amor por pasar tiempo con Dios en nuestra iglesia. Aquí estoy hablando ya a nivel ya grupal. Nos hemos definido como una iglesia adoradora. El lenguaje de Dios para con nosotros se basa a través de la oración. Hechos capítulo 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y último, Hechos capítulo 2, 46-47, y perseverando unánimes, este es el modelo perfecto, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía. ¿Cuándo? Cuando la gente compartía, cuando la gente se edificaba, cuando la gente decía: oye, el Señor me dio la victoria en esto, Dios también te la puede dar a ti. Uno de los momentos de mayor esperanza, yo recuerdo cuando estaba en los exámenes ya en el último año de la universidad, era cuando habían profesores que los exámenes eran todos orales, y a veces nosotros estábamos todo el público en la sala y otras veces nos dejaban a todos afuera porque la idea era poder interrogar de una manera ya más incisiva. Entonces era la comisión y solamente uno, y el resto de la sala llena. Y daba esperanza cuando había gente que salía después del examen y decía: cabros, pasé. Y estaban todos bien. Después pasaba otro: pasé, bien. ¿Qué estaba preguntando? Esto. Se está yendo por esta parte, dijo que no iba a preguntar nada más de la otra materia, así que estudien. Y estaban todos los demás, era enfermante de repente ver cuando decían: está preguntando régimen presidencial, ¿dónde están los apuntes? Y empezaban a ver y estaban estudiando a uno a última hora antes de poder al examen. Pero lo que animaba era que había gente que, por más dificultoso que se veía, pasaba y lograba el tema. En lo espiritual quizás no vamos a pasar por eso, pero sí que anima, queridos, cuando alguien dice: yo estaba en otro contexto, estaba en otra área, y el Señor me bendijo, el Señor me dio la victoria, el Señor me ayudó.
el Señor también lo puede hacer contigo, y así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Así que vamos a tener un tiempo de oración al Señor.